En este encuentro vamos a tratar de ir dilucidando cómo se arma el método analítico. Acá en la carátula de este breve encuentro tenemos una perspectiva polar, una proyección cónica del libro de Reiner Thomae, que es un libro de la editorial Gustavo Gili, que está disponible, que es un libro muy interesante de diseño o de la perspectiva al servicio del diseño. Primero tiene toda una primera parte donde hace una conceptualización de la estructura del armado de la perspectiva, muy interesante y muy acorde a nuestro léxico y a nuestra forma de mirar la construcción de la perspectiva, y después hace todo un desarrollo de ejemplos del exterior y del interior, fundamentalmente de un museo, como se ve aquí, con una mirada muy básica, muy estructural, sin mayores detalles arquitectónicos, de materialidad, envolvente o texturas que puedan llegar a distraer la estructura propia de la perspectiva, donde se ven claramente los planos que van hacia un punto de fuga, que está sobre una línea de horizonte, la incorporación de la figura humana con la cabeza, o sea, los ojos de esas figuras humanas, paradas a la altura de la línea de horizonte, y van cambiando sus alturas para nuestra imagen, para nuestra lectura, conforme se alejan o se acercan al plano de cuadro. Es una perspectiva de un solo punto de fuga, con planos laterales y plano de fondo, y con distintas posibilidades espaciales, laterales y en profundidad. Es muy interesante porque de este tipo de gráfica tiene mucho el libro, que uno lo puede apropiarla, se pueden apropiar uno de estas imágenes y transferirlas al diseño cuando uno está trabajando en arquitectura 1, 2 o 3, lo que fuese, como esquema básico, como un esqueleto sobre el cual uno construye su propia cónica en función de su propio diseño. Está citado, por supuesto, este texto, este libro, en la bibliografía básica, en la bibliografía Consultar, que está citada en el apunte, en el primer capítulo del apunte, que está subido a la página inclusive. Bueno, habíamos dicho en el encuentro anterior que nosotros básicamente dividíamos a la cónica en metodologías de construcción o metodologías de armado. Y a grandes rasgos decíamos que había dos grandes campos. El campo que era estrictamente gráfico y que trabajaba con proyectivas, y el campo que era fundamentalmente analítico, o sea, era en función de datos que se analizaban y luego se transferían a la imagen en el soporte papel. También hemos citado de que literalmente ninguno de estos dos campos es unitario por sí mismo, que se mixturan, simplemente se los divide para poderlos clasificar, interpretar y poderlos estudiar, ya que tanto la gráfica, puramente gráfica, como las proyectivas requieren de un análisis y un conocimiento previo para poder ser materializadas, y a su vez las que son literalmente o mayoritariamente analíticas requieren de una gráfica, o sea, de una aplicación metodológica con instrumental para poder ser visualizada. Esto también nos trae a colación de recordar de que la perspectiva en sí misma es una sola, a lo largo y lo ancho de la historia, a lo largo y lo ancho del planeta. Lo que va variando mucho son las formas de denominarla y o clasificarla, según los autores. Entonces vamos a encontrar muchos términos que van clasificando y subclasificando las distintas instancias del armado de la perspectiva o de la proyección cónica. Pero cuando uno se introduce a la mecánica operativa en sí misma, descubre que es exactamente la misma base. Y también es bueno recordar que quizás fue casi simultáneo la existencia de la proyección diédrica en horizontal con el descubrimiento del hombre mirando la huella que deja sobre la tierra y tratando de reproducir sobre algún elemento como puede ser la piedra o la pared de una cueva lo que está viendo con muy escasos conocimientos o muy rudimentariamente, trata de emular esa imagen que tiene delante en el constructo que sería hoy conocido como perspectiva. Casi son simultáneos, ¿no? Pero esa simultaneidad
se va desprendiendo en el tiempo a medida que se va internalizando en el conocimiento científico. Y hasta tanto no se desarrolló científicamente el concepto de diédrico, proyección diédrica, proyección paralela, proyección horizontal y proyección vertical, no se pudo, recién cuando eso estuvo concretado fuertemente en el siglo XVIII a partir de los geómetras dirigidos por Gaspar Monge, entre otros, y le dio identidad a todo lo que sería el sistema de proyecciones diédricas, al punto tal que hay mucha gente que lo conoce como sistema Monge, siendo que en realidad Monge es uno de los tantos geómetras que realmente trabajó sobre este sistema, pero decía que hasta tanto no se sistematizó ese sistema o esa manera de concebir la gráfica arquitectónica, no se pudo realmente sistematizar las proyecciones cónicas. Es decir, las proyecciones cónicas, para poder haber sido sistematizadas a fines del siglo XVIII, principios del siglo XX, necesariamente tuvieron que anclar en las proyecciones paralelas diédricas. Y decimos esto porque tanto las proyectivas como las analíticas se basan sobre una mirada permanente y dual de una proyección horizontal y una proyección vertical, trabajando simultáneamente con ambas proyecciones. Por ejemplo, acá tenemos en una imagen tridimensional cómo la persona que actúa como observador está parado sobre un plano horizontal, que sería un plano de tierra, un plano de base, y que visto desde arriba se va a representar con un punto y a una distancia determinada de un plano vertical que está perfectamente ortogonal y que construye ese diedro que da identidad al sistema de proyecciones diédricas, donde la intersección entre el plano vertical y el plano horizontal conforma la línea que se denomina línea de tierra. Y esto cuando lo rebatimos, sea el vertical o el horizontal, y construimos esta suerte de epurado o vista frontal, vemos simultáneamente en proyección horizontal, o sea, una suerte de vista aérea desde arriba, al observador identificado con el punto y la letra O, a la distancia que separa al observador del plano de cuadro, y simultáneamente vemos el plano vertical que se construye a partir de la línea de tierra y el observador parado. Este observador que está incorporado a el plano de proyección vertical delimita por donde pasa el plano horizontal. Ese plano horizontal es el plano que atraviesa los ojos del observador y que ese plano horizontal al interceptarse con el plano de proyección vertical genera la línea de horizonte, ¿sí? Entonces se trabaja simultáneamente con una mirada desde arriba hacia abajo y desde el frente hacia adelante. Es decir, dos miradas, dos planos permanentemente trabajados. En las proyecciones, en el método de las proyecciones, necesariamente en el soporte papel se tienen que dibujar los dos, tanto el horizontal como el vertical. En cambio, en el de vista única, o sea, el analítico, se pueden yuxtaponer, o sea, superponer ambos planos y generar una única imagen. Sobre esa estructura de única imagen es la que vamos a tratar de ir encontrándole el mecanismo más apropiado para representar la arquitectura. Volvemos también a repetir. Básicamente nosotros estamos viendo los sistemas de representación desde la mirada de la abstracción geométrica, es decir, estamos viendo cómo se construye y cómo se arman estructuralmente sobre una mirada de sus componentes desde la geometría. Es decir, actúan como un gran contenedor, como si fuese una gramática, un significante, y que luego, llevado a un campo disciplinar, se le pone el contenido, o sea, se le agrega el significado. Es decir, si la cónica está al servicio de la representación arquitectónica, se dibujará con la normativa de la representación arquitectónica. Si está al servicio del diseño industrial, se dibujará con la normativa del diseño industrial, y así sucesivamente. Bien, para comenzar a armarlo, vamos a este método analítico, vamos a poner, en primer lugar, la línea de tierra. Es decir, la línea que hace de punto cero, punto de origen, y que está interceptando el plano vertical con el plano horizontal, ¿sí? Y lo ponemos con una línea marrón por decir línea de tierra, línea marrón. Acá hago un paréntesis nuevamente, que lo voy a decir quizás varias veces. Yo estoy dibujando como dibujo yo, o sea, estoy explicando, mejor dicho, como dibujo yo. Y es mi método o mi manera de poder concebir y comprender cómo armar la perspectiva.
Luego puedo llegar a afirmar que van a existir tantas maneras de armar las perspectivas como dibujantes haya, ¿sí? Habrá muchos que por simplicidad adhieren a como si alguien, en este caso yo como titular de la asignatura, le está bajando línea, o habrá quien dice, no, yo prefiero este otro mecanismo y trabajo desde la línea de horizonte para abajo y no de la línea de tierra para arriba, o desde el observador primero, bueno, hay muchas maneras, todas son válidas, todas son válidas. Este es un camino sugerido, no es ley. Bien, a partir de la línea de tierra voy a poner con un dato también previamente asignado, normalmente cuantitativo, es decir, numérico, la altura del observador. Esa altura, que vamos a identificar como HO, va a indicar y va a representar la línea de horizonte, esa línea que estoy marcando acá en el esquema tridimensional, que es, insisto, la intersección del plano horizontal, que es mucho más grande, ¿sí? Y que atraviesa o está a la altura de los ojos del observador, y ese plano cuando horizontal se intercepta con el plano de proyección vertical, llamado plano de cuadro, según habíamos visto anteriormente, que viene desde la época de Durero, en el Renacimiento, genera la intersección, genera esta línea que se denomina línea de horizonte, ¿sí? Bien, luego a partir de la línea de horizonte voy a marcar también en metros, cuantitativamente, dato previo, a qué distancia está posicionado el observador. Y lo vamos a identificar con DO. Entonces decíamos que estas son las dos coordenadas que me permiten posicionar el observador en el espacio. En el diédrico teníamos dos coordenadas que permitía posicionar un objeto, punto, línea o volumen, en el espacio, y en alejamiento en el horizontal y cota en vertical. Y acá se va a llamar en el vertical altura del observador y en el horizontal distancia del observador. Habíamos dicho que la distancia del observador y la altura del observador obviamente son aleatorias, depende de lo que el observador quiera ver. Si quiero abarcar mucho, me alejo del objeto. Si quiero abarcar poco, con un mayor grado de detalle, me acerco al objeto. Si quiero verlo desde arriba, me subo. Si quiero ver desde abajo, me bajo. Y si no, por lo general, mayoritariamente, como habíamos citado en el teórico anterior, el observador se posiciona parado sobre el plano de tierra, que es globalmente la mirada desde donde, o desde el enfoque desde donde se describe la arquitectura. Lo que no va a variar nunca, por supuesto, es el cono, el límite del enfoque geométrico, ¿sí? La otra decisión que voy a tomar para armar esto es dónde lo voy a posicionar. Estas serían las coordenadas que me permiten poner altura y distancia. Pero a su vez yo tengo la facultad de moverme horizontalmente, o sea, frontalmente, paralelo al plano de proyección vertical, para estar en el medio o desplazarme a un costado o hacia otro costado. Eso me va a permitir, ¿no?, que a medida que yo me desplazo hacia un costado, pueda enfatizar el lateral opuesto. Si me desplazo hacia la izquierda, enfatizo, si me desplazo hacia la izquierda, enfatizo el lateral derecho. Si me desplazo hacia la derecha, enfatizo, o sea, privilegio, amplío, eso me refiero con enfatizar, el lateral izquierdo de esa habitación o ese objeto según sea. Entonces yo aquí, a partir de un eje imaginario, me voy a mover horizontalmente y voy a posicionar el observador medianamente en una posición central. Desde el observador, que está acá representado con un punto, voy a lanzar una visual, que siempre esa visual primigénita, primera, va a ser perpendicular al plano de proyección vertical, o sea, al plano de cuadro. Y esa intersección de esta visual principal, esa intersección de esa visual principal con el plano de cuadro va a generar el punto principal. Es decir, esta visual que es perpendicular al plano de proyección vertical, o sea, plano de cuadro, acá la estoy marcando en el esquemita tridimensional, obviamente si es perpendicular está a 90 grados, ¿sí? Está a 90 grados y está a 90 grados, o sea, está perpendicular al plano de cuadro. En la construcción de posiciones
particulares de rectas y planos, esta recta responde al nombre de recta de punta. Es una recta que es perpendicular al plano de cuadro. Por consiguiente, todas las rectas que sean paralelas a esta recta, o sea, todas las perpendiculares al plano de cuadro, o sea, todas las rectas de punta, por ser paralelas entre sí, van a ir al mismo punto. Entonces este punto principal también, vamos a ver posteriormente cuando empecemos a ejemplificar, a este punto principal también se va a transformar en un punto de fuga, que es el punto donde van a concurrir todas las rectas paralelas a esta visual paralela, es decir, todas las rectas perpendiculares al plano de cuadro, por consiguiente todas las rectas de punta, ¿sí? Luego decíamos que desde el observador va a partir un ángulo, que es el ángulo que conforma el cono visual. Acá estoy indicando con el cursor, cual puntero, en la imagen tridimensional. El cono, que estoy viendo como base el círculo este, pegado o circunscripto al plano de cuadro, ese cono va a ser representado, visto desde arriba en la proyección horizontal, con un ángulo de 90 grados, 45 hacia la derecha y 45 hacia la izquierda del observador. Lógicamente es envolvente, insisto, porque es un cono, pero en la representación diédrica o la representación bidimensional de este plano, visto de arriba, veo simplemente este ángulo de 90 grados. En la intersección del límite del ángulo de 90 grados, 45 para la izquierda y 45 para la derecha, voy a tener dos puntos que se van a denominar punto D y punto D'. Estos dos puntos sí o sí son a 45 grados y se denomina punto D porque es el punto de distancia para determinar las profundidades. Es decir, es un punto geométrico que arma el esqueleto, arma la estructura de este constructo para armar el método analítico, que me va a permitir determinar las profundidades, o sea, todos los elementos que voy a armar en mi perspectiva que se van a ir hacia atrás, ¿sí? Y todo elemento que se arme en horizontal y en vertical va a estar registrado en este plano vertical llamado plano de cuadro. Es decir, mi plano de cuadro arranca o comienza en la línea de tierra y se desarrolla hacia arriba, en este caso con medidas positivas, ¿sí?, en la cual voy a marcar todas las medidas verticales y todas las medidas horizontales. Las profundidades las voy a marcar a partir del punto D o D', sea que vaya con una medición hacia un costado o hacia el otro costado. Haciendo punto en PP, como punto principal, yo puedo tomar mi compás, poner el otro extremo en el observador y ahí puedo trazar un círculo, ¿sí? Y ese círculo va a ser la base del cono visual. Y ese círculo se me transforma en el límite del enfoque geométrico. ¿Qué significa el límite del enfoque geométrico? Perdón. Significa que dentro de ese círculo, todo o mayoritariamente todo lo que uno dibuje, lo voy a dibujar con cierto grado de realidad, con cierto grado de posibilidad de ser leído e interpretado correctamente. Y todo lo que empiece a ser dibujado por fuera del límite del enfoque geométrico va a comenzar a tener ciertas deformaciones. Ya vamos a ver unos ejemplos concretos. Yo empiezo a dibujar un cuadrado en perspectiva, inicialmente se me va a transformar en un trapecio y a medida que me alejo se me transforma en un rombo y me alejo y se me transforma en una línea plana. Es decir, se me va deformando la imagen. Esa es una de las grandes dificultades que tiene la construcción geométrica respecto a la forma de ver biológica que tenemos nosotros. Repetimos esto que dijimos inicialmente. Nuestros ojos son curvos, entonces alcanzan a ver medianamente con cierto grado de asidero o realidad lo que está en la visión periférica en cuanto a su morfología. Pero en la gráfica no, porque la gráfica es plana. Estamos llevando una imagen que nosotros capturamos con dos ojos, con una superficie curva, a una imagen plana, sobre una superficie plana, con un solo punto de fuga, o un solo punto, que sería como monofocal. Es una dificultad bastante compleja. Entonces, los geómetras definieron que el límite para poder ver
correctamente la imagen, es un ángulo de 90 grados y lo que me conforma ese ángulo de 90 grados es este círculo que sería la base del cono. Acá hay algo importante para leer, ¿sí? Y tener en cuenta en el conocimiento que yo tengo que ir acumulando a medida que voy desarrollando la habilidad de la construcción de la perspectiva. Una de las ventajas que tiene el método analítico con respecto al método de las proyectivas, llámese trazas o visuales, es que al trabajar con una vista única, que sería puesto acá, me permite generar imágenes de mayor tamaño. Al tener imágenes de mayor tamaño, o sea, perspectivas más grandes, yo puedo dibujar con mayor grado de detalle, con mayor grado de precisión. A su vez, en la medida que yo empiezo a despojarme de estos elementos que conforman la estructura porque los puedo inferir, o sea, deducir sin necesidad de dibujarlos, también la imagen se me va a ampliar. Esto lo vamos a ir viendo cómo se corrobora a medida que avanzamos con la ejemplificación. Por lo pronto, este sería el esqueleto base, ¿sí? Sobre esta estructura base, vamos a empezar a ejemplificar algunas perspectivas de rectas, planos o volúmenes. Entonces, vamos a repetir este esquema básico, esta estructura, ya como un elemento congelado. Y lo primero que vamos a tratar de hacer es poner una recta en el espacio. Esta recta está puesta en el espacio del plano de cuadro. Es una recta que vamos a tratar de armar su perspectiva. Acá aparece un concepto importante para saber. Por lo general, casi en un 99,9% de las veces, dejo una ventanita abierta porque cuando uno es hábil en generar las perspectivas puede generarla desde otra mirada. Pero digamos, en la mayoría de los casos, las perspectivas se comienzan a dibujar desde abajo hacia arriba, es decir, desde su huella en el piso, o sea, en el plano de tierra, o sea, en el geometral, y a partir de esa construcción en el piso, empiezo a levantar alturas. Entonces, por ejemplo, esta recta que hemos dibujado aquí estaría dibujado en principio en perspectiva y en el piso, o sea, tendría una cota cero si se quiere. Está en contacto con el cero altura. Esta recta está en principio alejada del cuadro. El cuadro, insistimos, es lo que se arma acá como plano de proyección vertical que surge o parte a partir de la línea de tierra. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a prolongar esta recta A, se dice recta A de punta. Fíjese, está identificada con una letra latina minúscula porque así se identifica según la nomenclatura conformativa que le corresponde a la geometría de base que arma el sistema de representación. Y esta recta la vamos a desplazar, la vamos a llevar hacia el plano de cuadro, dirigida obviamente hacia el punto principal. En este caso, identifico que es una recta de punta. Esta recta de punta está fugando también al punto principal, por eso se transforma en punto de fuga. Y si es una recta de punta, es una recta paralela al plano a la visual principal. Esta visual principal dijimos que es una recta perpendicular, por consiguiente esta también es una recta perpendicular. Significaría que también acá hay 90 grados para un lado y 90 grados para el otro. Eso lo empiezo a deducir desde mi conocimiento o mi formación cultural. Aunque gráficamente, si yo viniese con un transportador, acá no voy a medir 90 grados y acá tampoco. Entonces, esta imagen ya es una imagen virtual. La perspectiva es una representación, en definitiva, virtual de la realidad, ¿sí? Es un término que más o menos se acuñó hace poco en relación a lo digital, pero el constructo de lo que significa el vocablo virtual o la virtualidad en sí misma viene desde que se construyó la perspectiva, ¿sí? O sea, estoy emulando algo que está en la realidad en un espacio tridimensional sobre una superficie bidimensional. Obviamente es una representación virtual, ¿no? Bien, en esta unión del punto de fuga con la línea de tierra, o sea, con el plano de cuadro, yo he generado una línea de trazos, una línea de proyección, trazos, no puntos, trazos, una línea de proyección
que es la dirección de la perspectiva de la recta. Sobre esta línea está la perspectiva de la recta, ¿sí? Y también, si esta línea es paralela a la visual principal, en definitiva, también está a 90 grados hacia la derecha y a 90 grados hacia la izquierda con respecto al plano de cuadro. Es decir, es una recta de punta, igual que la visual principal. El contacto de esta recta de punta con el plano de cuadro deja una huella, contacto. Acá, este extremo deja una huella. Esa huella nosotros la vamos a identificar como la traza de la recta A. Traza, la huella, el contacto de una recta con un plano deja una huella. Esa intersección, ese contacto, nosotros lo denominamos en la geometría traza. Entonces, acá tenemos la traza, la T indica traza, de la recta A, porque es una recta identificada con una letra latina minúscula, ¿sí? Ahí yo tengo 90 grados, ¿sí? A esta recta, y vamos a poner acá 90 grados. A esta recta le voy a incorporar un punto, el punto A. Al punto A lo estoy identificando ahí en rojo con la letra latina mayúscula A. Podría haber sido BS, cualquier letra, pero sí o sí mayúscula, que es conforme a la ley de la nomenclatura conformativa. Bien, lo que yo puedo identificar acá, según lo que, o puedo leer acá, según lo que he dibujado, es que tengo, en primer lugar, una proyección horizontal vista desde arriba, donde tengo, a partir de la línea de horizonte, la distancia del observador, y a partir del observador, la construcción del ángulo de 90 grados, 45 y 45. Esto es visto desde arriba. Visto desde frente, tengo la línea de tierra como base del plano de cuadro, la altura del observador para posicionar la línea de horizonte, el punto principal porque moví en este sentido el observador y decidí ponerlo ahí, y el punto principal es esa visual perpendicular al plano de cuadro, o sea, 90 grados, 90 grados. Luego, cuando empiezo a armar una perspectiva, puse una recta en el piso, cota 0, ¿sí? Punto 0, y esa recta tiene la misma condición de la visual principal, es decir, es paralela, por consiguiente es una recta de punta. Y si es paralela y es una recta de punta, va a ir hacia el punto principal. Y si el punto principal concurre en todas las paralelas, se me transforma en un punto de fuga de todas las rectas perpendiculares al plano de cuadro, ¿sí? Quiere decir que si es una recta de punta, también es 90 grados con respecto al cuadro. Entonces acá tengo 90 grados. Lo que no sé, concretamente, a qué distancia está el punto extremo del cuadro, el punto extremo de la recta y el punto extremo de la recta y el punto A del plano de cuadro. ¿Qué distancia, qué profundidad? Para eso yo voy a tomar desde los puntos D, sea el de derecha o el de izquierda, D o D', voy a hacer pasar una proyección por el punto A, para un lado o para el otro, es lo mismo, ¿sí? En este caso me conviene desde D. Y desde D paso una proyección por el punto A. La intersección de esta proyección que viene desde D y pasa por A, me genera la traza del punto D. Acá está en mayúscula porque este es el punto D, la traza del punto D. Y acá que tengo una imagen en perspectiva sobre el piso de un triángulo, ¿sí? Yo tengo acá, si sé leer un triángulo, un cateto, otro cateto y otro cateto. Perdón, y una hipotenusa. Cateto, cateto, hipotenusa. Según lo que estoy viendo, literalmente, y vengo con el escalímetro y mido el cateto, este tiene una medida, este cateto tiene otra medida, la hipotenusa tiene otra medida, este triángulo sería, según definición de la geometría, un triángulo escaleno, que es el triángulo que responde al constructo de todos sus lados son distintos o miden distinto. Pero desde mi concepción geométrica o desde mi concepción analítica, yo digo que si este ángulo tiene 90 grados, por añadidura este ángulo tiene 45 y este 45, porque la sumatoria de los ángulos internos me da 180, y si esta es una recta de punta, como esta, y hay un ángulo de 90 grados, necesariamente estos dos ángulos me hacen una totalidad de 180 grados. Puede variar, puede ser que sean distintos ángulos, lo sumado también me daría, pero como viene desde el punto D y el punto D está a 45 grados,
45 grados, 90 grados, por añadidura, esto necesariamente se me transforma en un triángulo isósceles. Es decir, si yo miro este triángulo que está acá en el piso en perspectiva, lo miro desde arriba, voy a descubrir que este cateto que comienza en la traza de A y termina en la traza de D, que vamos a poner desde este punto hasta este punto, y vamos a poner X, distancia entre el punto A al cuadro. Esta distancia del punto A al cuadro, es decir, la distancia desde la traza de A a la traza de D es X. Y a su vez, X es igual a A, o sea, a este espacio, a este cateto. Es decir, acá tengo 45 grados y acá tengo 45 grados. No se hagan problema que repito. En perspectiva tengo una recta que está en el piso, que la estoy proyectando al punto de fuga, la prolongo al plano de cuadro y identifico su posición en perspectiva. Ahora tengo que identificar cualquier punto que, ya sea el extremo de la recta o el punto A. Ejemplifico lo del punto A. Hago traspasar una proyección desde D o D', puedo ir para un lado o para el otro, desde D por A hasta que corta el cuadro. Esa intersección me da la traza del punto D. Acá sería mayúscula, hay un pequeño error técnico. La traza de D. Entonces tengo un triángulo isósceles. Tengo que este cateto es igual a este cateto y esta es la hipotenusa. 90 grados, 45 grados, 45 grados. Es decir, acá se me transformó que yo para poder leer la profundidad de A en perspectiva, me basta con marcarla en el cuadro, ¿sí? Y eso, por supuesto, ahora a medida que empecemos a operar, se me va a resultar más fácil comprenderlo. Lo interesante acá es quedarnos con esto, que las medidas horizontales, en este caso, que están sobre el plano de cuadro, siempre están en verdadera magnitud. Es decir, todo lo que yo mido sobre este plano de cuadro, lo voy a poder medir con el escalímetro en verdadera magnitud. En cambio, todo lo que ya está en perspectiva, no lo puedo medir con el escalímetro porque no está en verdadera magnitud. Las medidas, las distancias se van reduciendo conforme se alejan del observador, ¿sí? Y eso me puedo parar frente a cualquier espacio que tiene algún tipo de columna o algún tipo de baldosa en el piso y voy a ir corroborando que a medida que yo me alejo del observador, estas distancias se van reduciendo. Lo mismo va a pasar con las alturas, obviamente. Si yo tengo una altura X, esta altura, si la estoy midiendo en el plano de cuadro, también va a estar en verdadera magnitud, ¿sí? Bueno, todo esto que parece como muy teórico, lo vamos a ir viendo en la práctica y vamos a descubrir que es como bastante simple. Y todo esto, que en realidad es bastante simple, llevó siglos para poderlo armar y concebir como tal. Lo que voy a hacer ahora es empezar a despojar un poco de tantas cosas, y a medida que vamos hacia el final del último teórico vamos a descubrir que todos estos elementos que necesariamente tengo que poner al principio para comprender cómo se llama la perspectiva, no me son tan necesarios y puedo enfocarme en el contenido y no en el contenedor. Bueno, por lo pronto ahora vamos a un ejemplo concreto de esta teoría bastante abstracta que traté de explicar ahora, que insisto en esto de explicar sin señalar, sin dibujar en un pizarrón, sin poder hacer gestos, es como bastante difícil para quienes llevamos muchos años dando clases presencialmente, ¿no? Y gesticulando y moviendo brazos y moviendo manos, y ahora tengo que reemplazar todos esos movimientos corporales con palabras, ¿sí? Y es como, bueno, también es un aprendizaje para nosotros. Voy a dejar acá congelado, al costadito, una imagen, ¿sí? Esta imagen es la imagen obviamente de un cuadrado ABCD. Recordamos que la nomenclatura conformativa siempre es en forma, digamos, en sentido horario, perdón, no me salió el término, se pone en sentido horario y ascendente, ABCD, o sea, giro en sentido horario, y en este caso estoy identificando los 4 vértices de este cuadrado de 2 de lado. Acá también hago un paréntesis. En la arquitectura, se me tiene que grabar para siempre, se cuantifica todo en metros, es decir, si yo pongo 2, tengo que poner 2,00, ¿sí? Si pongo 20 centímetros, tengo que poner 0,20, o sea 20.
siempre es en metros. En pulgadas o en milímetros son las áreas de la arquitectura, como las instalaciones, como las carpinterías, etcétera, etcétera. La arquitectura se cuantifica en metros. Por una cuestión operativa de este cúmulo de información y de un poco de asepsia gráfica, yo no le puedo poner todos los metros 2,00 porque se me llenaría de información la pantalla. Entonces simplemente estamos poniendo 2 como el constructo de unidad, como el concepto de unidad. Y si pongo 2 y no pongo otro dato, estoy infiriendo que se trata de un cuadrado, o sea, de una figura plana. Luego que tengo este cuadrado, una figura plana, y que si voy a empezar a hacer la perspectiva, puedo deducir claramente que está pegado al piso, porque voy a empezar, la perspectiva se empieza de abajo hacia arriba. Yo decido por dónde voy a poner el plano de cuadro, como vimos en el teórico anterior, y lo más conveniente para mí es hacer pasar el plano de cuadro en contacto con alguna parte del objeto, sea una cara, un lado o sea un vértice. Ya vamos a ver después más adelante cuando hacemos pasar el plano de cuadro por vértice. Por ahora estamos trabajando, como versa el título, con rectas y planos paralelos y perpendiculares al plano de cuadro y el plano de tierra. O sea, estoy mirando desde una mirada plana, frontal o lateral o posterior, según sea como esté mirando el objeto. Y posiciono al observador, en este caso, en un punto medio, y voy a decir, el observador va a estar ubicado con HO a 3,5 o 3 metros y medio y DO a 6 metros. Construyo el esquema, que es el esquema base, y sobre este esquema voy a marcar sobre la línea de tierra, se marca siempre sobre la línea de tierra, por una cuestión didáctica, nosotros lo estamos marcando excindido, o sea, afuera de la línea de tierra. Y a partir del medio, si tengo 2 unidades, será 1 y 1. Entonces aquí voy a marcar 1 y 1, o sea 2. Eso sobre la línea de tierra. Eso que acabo de marcar en azul corresponde a este lado del cuadrado en azul. Esa línea, ese lado del cuadrado que está sobre el cuadro, en este caso que coincide con la línea de tierra, esa línea que está en contacto con el cuadro está en verdadera magnitud, está en posición real, tiene la forma verdadera, leo una línea recta de esa determinada longitud y de ese determinado espesor, y a su vez está en perspectiva. O sea, todo lo que está en contacto con el cuadro ya está en perspectiva, ¿sí? O sea, el poner algo sobre el cuadro implica un principio de decir, bueno, esta parte del objeto está en verdadera magnitud, en una morfología verídica, real, concreta y en perspectiva. Bien, lo que voy a hacer ahora es determinar el punto de fuga de este cuadrado. Y atiendan bien lo que voy a definir, porque lo voy a repetir muchas veces y quizás sea una pregunta del examen en algún momento. ¿Cómo se determina un punto de fuga? Un punto de fuga se determina trazando una visual, voy a marcar con el cursor, cual puntero, desde el observador, dirigida hacia el cuadro. El punto de fuga se determina con una visual que se emite o se lanza desde el observador, dirigida hacia el cuadro, paralela a la dirección del objeto o del elemento que estoy perspectivando. En este caso, voy a trazar una visual paralela a los lados del cuadrado. ¿Sí? Repito, los puntos de fuga en una perspectiva se determinan con una visual que se lanza desde el observador dirigida hacia el plano de cuadro, o sea, hacia este plano de cuadro que arranca con línea de tierra hacia arriba. Paralela a la dirección del objeto o del elemento que quiero perspectivar. En este caso, los dos lados del cuadrado. Estos dos lados del cuadrado tienen esta dirección. Entonces, mi visual principal, o sorpresa, coincide con el paralelismo del lado del cuadrado. Por eso decimos que PP también se me transforma en un punto de fuga. ¿Sí? PP se me transforma en un punto de fuga. Entonces, desde el punto A, que también el punto A está en perspectiva, y del punto D, que también el punto D, por estar en contacto con el plano de cuadro, está en perspectiva, voy a lanzar una proyectante hacia el punto de fuga, PP, punto de fuga, PP, punto de fuga.
Entonces, ¿qué tengo acá construido? Fíjense cómo empieza esta cuestión de lo virtual. Si yo le doy esta imagen a una persona que no conoce el manejo de la perspectiva, pero tiene algún conocimiento de geometría, y le digo, ¿qué lee, qué interpreta de esta gráfica? Me va a decir, un triángulo. Efectivamente es un triángulo. Yo, desde mis conceptos y de mi manejo de la perspectiva, voy a poder decir, no señor, esto es un rectángulo que tiene dos lados, dos metros, perdón, de lado, 2 metros o 2 unidades de lado por infinito de profundidad, o 2 metros de ancho por infinito de profundidad. ¿Por qué? Porque ese punto de fuga donde se cruzan o se interceptan las paralelas está en el infinito. Conceptualmente, este punto que yo lo estoy viendo ahí, concreto en el dibujo, conceptualmente está en el infinito. Los puntos de fuga están en el infinito. Al punto de fuga concurren todas las rectas que son paralelas entre sí. Si son paralelas entre sí, por definición geométrica, las rectas se unen en el infinito. Es decir, el punto de fuga, conceptualmente desde la geometría, está en el infinito. Por más que lo tenga acá, adentro de mi soporte papel, en este caso adentro de la pantalla. ¿Sí? Esto es lo que decía al principio de lo que se lee concretamente en la gráfica y lo que se interpreta. Entonces, acá hay una construcción virtual de la realidad. ¿Sí? Bien, entonces, ahora que yo tengo que determinar que estas dos proyectantes, estas dos líneas hechas en trazos, línea de trazos, por eso es en línea de proyección, es la dirección de la perspectiva de los dos lados del cuadrado. Esta línea de trazos, ¿sí? Esta proyectante, es la dirección y la dirección de la perspectiva del lado de este cuadrado. Lo que yo necesito ahora es determinar la profundidad, es decir, encontrar el punto B y el punto C. Para determinar la profundidad del punto B y el punto C, me voy a valer de los puntos de distancia, D y D'. Entonces, desde D voy a trazar una proyectante que va a pasar por D, o desde D' voy a trazar otra proyectante que puede pasar o estar dirigida hacia A. Hacemos la prueba y venimos. Desde D a D, en este caso coinciden las letras, y donde intercepta la proyección o la dirección de la perspectiva de este lado, del lado AB, voy a encontrar el punto B. Lo mismo me va a pasar al revés. Si me voy desde A a D' o de D' me vengo hacia A, es indistinto, en la intersección con la dirección de la perspectiva del lado del cuadrado voy a encontrar el punto C. Es decir, ¿qué leo acá? Dos triángulos isósceles. Acá tengo 90 grados porque esta recta o esta proyectante es una perpendicular al cuadro. Es decir, acá hay 90 grados. Esta D está concebida a 45 grados, 45 y 90. Por añadidura acá tengo 45 y tengo 45. Entonces este cateto AB mide 2 porque acá este otro cateto que está en el cuadro mide 2. Este cateto DC mide 2 porque el otro cateto de este triángulo es la medida real que está sobre el cuadro. Es decir, acá tengo la hipotenusa, cateto, 45 grados, 90. 45, 45, 90. Por consiguiente, yo puedo cerrar A con B, B con C, C con D. Ahí tengo la perspectiva de un cuadrado. Fíjense lo virtual que decimos una y otra vez. Si yo leo literalmente, acá veo un trapecio, ¿sí? Pero yo constructivamente, intelectualmente, entiendo que es un cuadrado en perspectiva, ¿sí? Un cuadrado en perspectiva central. Lo estoy viendo con el observador posicionado en el medio, ¿sí? Al estar en el medio, tengo la misma lectura del lateral izquierdo mío, de izquierdo como observador, y del lateral derecho mío como observador. Dejo este esquemita ahí congelado y me voy a otro esquema y acá le voy a agregar, voy a desplazar el observador hacia un costado y voy a poner 4 metros de lado. A estos 4 metros voy a poner un 0 y le voy a poner un 4 unidades. Por supuesto, me voy a ir con las respectivas
proyectantes hacia el punto de fuga, porque estoy construyendo también una imagen plana, o sea, una imagen sobre el espacio, sobre el plano piso. Por eso es una imagen plana, no tiene espesor, no tiene volumen todavía. A esta imagen o a esta medida se me ocurre identificar su profundidad. Entonces digo, quiero que mida 4 por 4, así como esto midió 2 por 2, quiero que mida 4 por 4. Entonces esto que mide 4, quiero que esto también mide 4. Entonces de estos 4 me voy a D. Ahí voy a tener en la intersección 4, es decir, este cateto mide igual que esto, 90 grados, 45 grados, triángulo isósceles. Se da siempre. Ley sine qua non. Yo tengo que verificar que lo que está en el cuadro es igual a lo que está en perspectiva. Obviamente, insistimos una y otra vez, si vengo con el escalímetro, esto no mide igual que esto. ¿Sí? Esto es una lectura cultural. Bien, y si a esto se me ocurre dividirlo a estas cuatro unidades en 1 y marcar 1, marco 1. A este mide 1, esto mide 1. Si pongo otro 1 y pongo otro 1, esto mide 1, esto mide 1, esto mide 1 y esto mide 1. Y a su vez puedo decir, esto mide 2, esto mide 3 y esto mide 4. Es decir, tengo un pequeño triángulo isósceles, otro triángulo isósceles, otro triángulo isósceles, otro triángulo isósceles, uno dentro del otro. Es decir, si yo acá tengo 1, 1, 1, 1, acá tengo 1, 1, 1, 1. O 2, 3, 4, según sea lo que yo necesite. Luego, si a esto, que está hacia D, se me ocurre transformarlo en un volumen, yo voy a decir, bueno, se me ocurre levantar 5 metros de altura. Y levanto 5 metros de altura, o 5 unidades de altura, sobre el plano de cuadro a partir de la línea de tierra. Y si esos 5 metros, a esas 5 unidades, me las fugo, las llevo, la proyecto al punto de fuga, voy a leer acá verticalmente, nuevamente, desde lo literal, un triángulo de 5 metros de un triángulo de 5 metros de base, pero en la realidad es un rectángulo de 5 metros de altura por infinito de profundidad, o largo. ¿Cómo hago yo ahora para determinar las alturas separadas a 1 metro, 1 metro, 1 metro? Simplemente en cada una de estas intersecciones puedo levantar la vertical a 1 metro, a 1 metro, a 1 metro, a otro metro. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 verticales, estas 5 verticales que literalmente se van achicando o reduciendo en su altura, todas miden 5 metros de altura. Ese es el efecto de la perspectiva. Fíjense, ahora se me ocurriría construir un volumen a partir de este lateral y de esta base, ¿sí? Y me desplazo horizontalmente, adelante, con 4 metros de medida, otros 4 metros, otros 4 metros, otros 4 metros, otros 4 metros. Y a partir de esta intersección se me ocurre cruzarle una diagonal invertida. En esta mirada invertida, en cada intersección con las rectas horizontales, puedo descubrir que puedo transformarlo esto en una grilla de cuadrícula de base. Entonces tengo estas horizontales en el piso que están desplazadas a 1 metro, a 1 metro, a 1 metro, a 1 metro, y a 1 metro, a 1 metro, a 1 metro, a 1 metro, yo puedo ir transformando. O bien desde el cuadro, a 1 metro, a 1 metro, a 1 metro, me voy al punto de fuga, o bien desde la D opuesta, construyo lateralmente y puedo tener separación de 1 metro y 1 metro. Se me ocurre ahora subirme verticalmente, otros 5 metros de este lado. Me voy al punto de fuga y nuevamente tengo un rectángulo vertical de 5 metros de altura por infinito de profundidad. Levanto las verticales, cierro, y de pronto armé un objeto visto desde adentro. Tranquilamente ahí yo puedo estar diciendo, miren, estoy dibujando el esqueleto, la estructura de una habitación, que estoy diseñando y acá empiezo a construir mi diseño arquitectónico, ¿sí? O sea, como estaría haciendo la perspectiva de un interior. Y a lo mejor acá estoy haciendo la perspectiva de un exterior. Estoy haciendo observación exterior, estoy haciendo observación interior. Por supuesto, todo esto es un poco arduo y denso, pero en el fondo es muy sencillo y cuando empiezo a practicarla, se me va a internalizar de tal manera que es como cuando me costó aprender a andar en bicicleta y después ya hoy no pienso que tengo que hacer equilibrio y pedalear y maniobrar el manubrio y apretar el freno, simplemente camino.
¿sí? O cuando estoy escribiendo, exactamente lo mismo. Cuando aprendí a escribir, la primera escritura decía cuando dibujaba la M, y después decía A, y después decía la y después decía A para poder decir mamá, pero no pensaba en mamá, sino estaba pensando en la letra, en la M, la A, la M, la A, y después descubrí que toda junta se leía como mamá, y después que leí todo como mamá, recién la pude asociar con mi madre, y después que con el tiempo ya no pienso ni en la letra ni en la palabra. Cuando lo estoy escribiendo estoy realmente pensando en mi madre. Es como, esto es exactamente lo mismo. No hay que tenerle miedo y hay que practicarlo muchísimo. Continuamos un poquito más adelante. Tenemos nuevamente este cuadrado de 3 unidades, ABCD, plano de cuadro, observador a 350, observador distancia 6, esqueleto, pongo las tres unidades de frente, pongo el primer lado del cuadrado, que está en azul sobre la línea de tierra, repito, en verdadera magnitud, verdadera forma y en perspectiva, punto A, punto D, punto de fuga, punto con PP, proyectantes que indican la dirección de la perspectiva del lado AB y del lado DC, proyecto de AD o AD', según sea, en la intersección encuentro el punto B, proyecto AD, en la intersección encuentro el punto C, cierro, 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 tengo la proyección en perspectiva, en proyección cónica de este cuadrado en el piso. Ahora a esto le voy a agregar, esto es un cubo. Por añadidura, si esto se transformó en figura, en volumen, de figura pasó a ser volumen, yo tendría que tener acá la nomenclatura que sigue, E, F, G, H. Acá me faltarían E, F, G, H, la nomenclatura de arriba. No la ponemos por una cuestión de asepsia gráfica, pero sí vengo infiero que la altura es 3, porque la base es 3. Pongo 3, pongo 3, pongo 3, pongo 3 y levanto la vertical en verdadera magnitud. Cierro y acá tengo el lado frontal, el lado que está de frente, frontal, este plano, este cuadrado está de frente, está en contacto con el plano de cuadro, lo estoy viendo frontalmente, por consiguiente su ancho y su alto están en verdadera magnitud. Por añadidura su ángulo y su ángulo están en verdadera magnitud. 90, 90, 90, 90, 180 en total, 360 en total. ¿Sí? La sumatoria, perdón, la cara que está en verdadera magnitud tiene estos dos vértices superiores como los dos vértices inferiores. Quiere decir que estos dos vértices superiores, que serían el EFGH, o sea, el E y el H, nuevamente van a fugar a punto de fuga. Van al punto de fuga, van al punto de fuga. Eso significa que nuevamente acá tengo un rectángulo de 3 metros de ancho por infinito de profundidad, aunque leo un triángulo. Nuevamente, desde D me voy a 3, o de 3 me voy a D, según sea, es muy finito ahí, pero está. Y en la intersección encuentro el punto de fondo. Y en la intersección nuevamente de 3 a D encuentro el punto de fondo. Subo de B, subo de C y cierro. Cierro y cierro. Por supuesto que yo estoy aprendiendo cosas y me doy cuenta ya de que yo no necesito la 2D, que con un solo D me alcanza, porque yo puedo ir simplemente a D y voy a B. Obviamente, si es un cubo, la cara posterior es paralela a la cara anterior, significa que yo puedo ir de D a C y cierro. Entonces no necesitaría de', lo puedo eliminar. Bárbaro. ¿Y también es necesario que yo trace de 3 a D? No, porque simplemente puedo levantar las verticales y ya se me armó el cubo. Lo que yo voy descubriendo a medida que voy armando estas perspectivas, y eso es una condición que se da en toda la geometría en general, que hay más de un camino, hay muchos caminos para llegar al resultado. Y eso lo verifico desde la matemática misma. Para llegar al 4 puedo decir 2 más 2, 3 más 1, 1 más 3, 1 más 1 más 1, 2 y medio más 1 y medio, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la geometría es exactamente igual. Y cuando yo manejo más de un camino, también es bueno porque puedo corroborar que lo que yo estoy resolviendo es correcto. Es como que genero un sistema de autocontrol.
Entonces no está de más, sobre todo al principio, ser redundante, ¿sí? O sea, poner todo lo que tengo que poner para tener certeza, sobre todo si estoy rindiendo un examen y estoy un poco nervioso, ¿sí? En ese momento aprovecho y trato de poner todo para tener certeza que lo que estoy haciendo es correcto. Bien, perdón, también, antes de cerrar, habrán visto que yo ya empecé a eliminar ciertas cosas buscando asepsia. No estoy dibujando el círculo. Estoy infiriendo que todo lo que está entre D y observador está en medianamente verdadera observación, no está deformado. ¿Por qué? Porque D y D' y la distancia de PP a D' y la distancia de PP a D es la misma distancia de PP al observador. Esto es un radio, esto es un radio, esto es un radio, todo esto es un círculo, ¿sí? Entonces no necesito ya marcar el círculo y poner límite del enfoque geométrico. Vamos a esta última diapositiva de este encuentro y vamos a hacer una lectura. Siempre hay que tratar de leer la imagen antes de empezar a escribir la geometría. Estoy leyendo una serie de puntos, dos cuadrados, una recta, un rectángulo dividido, otra línea recta, una amarilla y una azul, celeste azul, pero me aparece un dato significativo, una línea negra que dice LT. A partir de este dato LT yo puedo deducir que esta es una proyección diédrica, que esta es una observación horizontal superior, una vista horizontal, una proyección horizontal, y esta es una proyección vertical. Voy a empezar a deducir, porque ya manejo el diédrico, que estos 4 puntos corresponden a esta línea vertical amarilla. Y puedo empezar a deducir que hay 4 varillas verticales, una atrás de otra, y yo estoy simplemente viendo una porque está alineada, y yo estoy mirando en proyección diédrica, quiere decir que no tengo profundidad. Miro en 2 dimensiones. Estoy deduciendo que este cuadrado visto de arriba se lee ahí como una línea, es decir, es una imagen de una figura puesta en el piso de forma cuadrada y que visto frontalmente, porque lo miro de frente, lo estoy viendo y leyendo como línea. Y esto visto desde arriba, en proyección horizontal, lo leo como punto porque veo la varilla o la línea desde arriba. Y esto se me transforma en un volumen, porque visto desde arriba, leo un cuadrado que obviamente está acá arriba. Y desde frente estoy leyendo un cubo, un prisma de base cuadrada y otro cubo yuxtapuesto. O directamente una figura volumétrica de base cuadrada. Y que frontalmente leo, lateral y posterior, un rectángulo dividido en 3 áreas. Lecturas, ¿no? Leo amarillo, leo azul, leo violeta, o sea, leo color, código de comunicación. El color en la disciplina técnica básicamente es un código de comunicación. El color no significa, no tiene una lectura plástica, tiene una lectura conformativa. Ya vamos a avanzar más adelante y vamos a poder deducir o ver o leer o interpretar qué significa cada color según determinadas áreas de la disciplina. Inicialmente, cuando vimos diédrico, dijimos que el negro era arquitectura existente, el rojo arquitectura a construir y el amarillo arquitectura a demoler, ¿sí? Luego iremos viendo otras aplicaciones. Por lo pronto es un código de comunicación. Bien, sobre esto yo quiero construir la perspectiva. Obviamente para construir la perspectiva aquí me faltan datos, tengo que tomar decisiones y necesito datos. Lo primero que necesito y puedo reclamar son datos cuantitativos, es decir, cuánto mide cada uno de estos objetos y a qué distancia están separados unos de otros y a qué distancia están separados del plano de cuadro. Es decir, yo puedo deducir de que esto está pegado al piso, que esto está pegado al piso y esto está pegado al piso. Es decir, todo esto tiene cota cero, ¿sí? Y también puedo deducir que este volumen, este cuadrado y esta varilla está alejado del plano de cuadro porque está separado, no está en contacto con la línea de tierra. No sé cuánto, porque no sé ni la medida ni la escala de representación. Entonces, en primer lugar vamos a tratar de cuantificar.
Perdón. En primer lugar, acá lo que hemos hecho es posicionar el plano de cuadro para armar la perspectiva. El plano de cuadro, dijimos, lo determino yo, dibujante, por dónde lo quiero hacer pasar. O en su defecto, el comitente o cliente que me dice, mire, quisiera una imagen desde este punto, ¿sí? Decíamos que lo más conveniente es tratar de tener el plano de cuadro en contacto con algún punto o alguna cara o algún lado del objeto que voy a perspectiva. ¿Por qué? Porque ese contacto ya me dice que ese punto, ese lado o esa cara ya está en perspectiva y me ahorra muchísimo esfuerzo a la hora de tener que resolver la perspectiva. Entonces, pongo en contacto y descubro que la varilla está alineada con este cuadrado que está en el piso y ahí tendríamos ya esta primera varilla que estaría en perspectiva y este lado del cuadrado que estaría en perspectiva. Y descubro que este volumen está alejado del cuadro, tiene profundidad en sí mismo el volumen y también está separado del cuadro. Segundo, avanzo, voy a distanciar el observador a 6 unidades o 6 metros del plano de cuadro, ¿sí? Y también voy a marcar el ángulo de 45 grados dirigido al plano de cuadro. Luego voy a poner la otra coordenada de la línea de tierra, voy a poner a 4 la línea de horizonte. Entonces acá tengo el esqueleto para armar la perspectiva. Posición del plano de cuadro, distancia del observador y altura del observador. Y ahora voy a lo cuantitativo. Y voy a decir, bueno, a ver, esto está separado 1 metro, 1 metro, o una unidad, una unidad, una unidad. Esto es exactamente lo mismo que ponga el 1, el 1, el 1 ahí, o ponga acá sobre la línea de tierra o plano de cuadro 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque acá tengo, visto de arriba, un triángulo isósceles. Este cateto mide igual que este cateto de 2 mide igual que este cateto de 2 y este cateto de 3 mide igual que este cateto de 3. Exactamente igual yo puedo medir y cuantificar sobre la línea de tierra, en la base del plano de cuadro, o en la separación de los objetos. Por añadidura sigo 1 metro más y descubro que de aquí a aquí, en definitiva, el cuadrado mide 2 unidades. Sigo, marco 1, descubro que la separación entre este cuadrado y este volumen también es 2 y que este volumen también mide 2. Y como profundidad tengo una unidad de profundidad. Vengo aquí, si esto es un cubo, obviamente si mide 2 de vertical, esto mide 1 por 2 y este mide 2 por 2. Un cubo de 2 metros de arista. Y por último la varilla mide 5. Más o menos aquí tengo todos los datos necesarios para empezar a armar mi perspectiva. Eso fue un análisis, una lectura simple y sencilla de comprender la imagen que tengo adelante. Si a mí acá me hubiesen puesto la escala de dibujo, bueno, vengo con el escalímetro y voy midiendo escala 1 en 100, escala 1 en 50, escala 1 en 75, según sea, y voy marcando las unidades de medida o los valores métricos. Y empiezo a construir la perspectiva. Yo arranco de la línea de tierra, pongo la línea de horizonte a 4, no hace falta que ya ponga los 4, sé que está a 4, y pongo la distancia a 6 del punto principal. Como sé que esto es el radio, para poner D, ya no me hace falta trazar el ángulo 45, directamente pongo 6, y a los 6, para un lado y para el otro, puedo poner D y D'. ¿Sí? Y sobre línea de tierra, insisto, nosotros lo sacamos por una cuestión pedagógica, pero ustedes marcan directamente sobre línea de tierra, marco 5. ¿Por qué marco 5? Porque a partir del observador tengo 1, 2, 3, 4, 5, está a 5 metros o a 5 unidades la varilla. A 5, ¿sí? Voy a levantar 5, primera varilla. Esta varilla está a 5 metros hacia la izquierda del observador, ¿sí? Y mide 5 metros de altura. Y por consiguiente acá me dirá, supongamos que estemos a escala 1 en 100, a lo mejor mide 10 centímetros de espesor, ¿sí? Porque mide un milímetro. Esta varilla en particular está sobre el cuadro, dentro del cuadro, en contacto con el cuadro, significa que está en verdadera magnitud, o sea, mide en verdadera medida,
En verdadera forma, es una recta vertical, y en verdadero color, una imagen real, y en perspectiva. A partir de ahí yo sé que están alineadas las otras 4 varillas, entonces yo puedo poner hacia el punto de fuga, porque esa alineación de las 4 varillas, yo tengo que encontrar el punto de fuga, y para encontrar el punto de fuga de esas 4 varillas alineadas, trazo una visual paralela desde el observador hacia el cuadro, paralela a la dirección de la alineación de las varillas. Coincide que es una perpendicular al plano del cuadro, hacia una recta de punta, o sea, va a ir al punto P, PP, punto principal, punto de fuga. Quiere decir que desde la base voy al punto de fuga y desde los 5 metros de altura voy al punto de fuga. Repito, acá tengo un triángulo, pero en realidad es un rectángulo de 5 metros de altura por infinito de profundidad. Para posicionar ahora las otras 3 varillas, marco 1 y me voy a D, al D opuesto. Si yo quisiera ir al D', marco 1 para el otro lado. Marco 1 y me voy al D opuesto. Puedo hacer la prueba en mi ejercicio para verificar de que eso es real. Lo que pasa es que necesito papel y o espacio para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí tengo la segunda varilla, marco el otro 1, tengo la tercera varilla, marco el otro 1 y tengo la cuarta varilla. Es decir, estas 4 varillas todas miden 5 metros de altura, todas están separadas a 1 metro, 1 metro, 1 metro, todas tienen el mismo espesor y el mismo color. Luego marco 1 y marco el otro 1 para posicionar este cuadrado, ¿sí? Y tengo acá, a partir de los 2 metros de separación, marco los dos que mide el cuadrado, me voy al punto de fuga, tal cual hicimos en el ejercicio anterior. A partir de este extremo me voy a D' o de este otro extremo me voy a D y encontré obviamente los puntos posteriores del cuadrado. Cierro, tengo la perspectiva de las 4 varillas y la perspectiva del cuadrado en el piso, es decir, un cuadrado, una figura geométrica que forma cuadrada, cota cero. Podría ser tranquilamente una primera baldosa de un reticulado que después construyo todo acá cual piso o cual solado, ¿no? Sigo y digo, bueno, a los 2 metros está separado este volumen. Entonces tengo 1 metro, tengo otro metro y tengo 2 metros que mide de ancho el volumen. Pongo los dos y desde la línea de tierra trazo la dirección de la perspectiva de los dos lados de este volumen. Acto seguido tengo que encontrar la profundidad, 1 metro, simple. Mido 1 metro para un costado y me voy a D', o mido 1 metro para el otro costado y me voy a D. Mido 1 metro para un lado, me voy a D, en la intersección tengo el metro de profundidad. Del otro costado me voy al D opuesto, en la intersección tengo el metro de profundidad. Si yo cierro, tengo esta perspectiva, la perspectiva del volumen, en cota cero, está en el piso, ya como base del volumen que voy a construir. La diferencia con este otro lateral es que este lateral está en perspectiva, está en el color que le corresponde, está en la forma que le corresponde, pero no está en verdadera magnitud. Si yo vengo con el escalímetro y mido, no va a medir 2, acá va a medir 1,8, 1,7 según sea el ángulo de inclinación o la altura del observador. Es decir, empiezo a leer virtualmente la realidad. Ahora bien, ¿yo qué necesito ahora? Encontrar los 2 metros de profundidad. De hecho, ya lo tengo semi-hecho, porque esto sería 2 metros, ido a D, ahí tengo la profundidad, 2 metros. Me voy a D', tengo la profundidad. ¿Sí? Tengo 1 metro y ahí puedo cerrar. Lo otro podría ser que yo a partir de acá me voy 2 metros. Y si me voy los 2 metros al D', atraviesa. Me voy 1 metro más, o sea, los 2 metros que está de separación. Me voy con los 2 metros y encuentro la profundidad. Ahora vamos a la altura. La altura ya no la puedo tomar sobre este vértice porque este vértice no está en verdadera magnitud. Me tengo que venir sí o sí y siempre, cual ley, a tomarla sobre el plano de cuadro. Es decir, sobre el plano de cuadro voy a poner lo que me marca acá la imagen diédrica, 2, 1, 2, o sea 5. Pongo 2, 1,
2, o sea 5, y me voy a ir al punto de fuga, al punto de fuga, al punto de fuga. Es decir, tengo este lateral en perspectiva. ¿Qué hago ahora? Lo mismo que hice en el primer ejercicio. Levanto la vertical, esta vertical va a tener 5 metros de altura, 2, 1, 2, y en perspectiva. Levanto la posterior también. Y ahora puedo cerrar el volumen y me vengo hacia adelante y construyo y cierro el volumen. Construyo la parte que lo divide, 2, 2, 2, y el otro 1, 1, 1, 1, 2, y ahí está el volumen. Podría haber hecho primero la cara de adelante e irme para atrás, en vez de venir de atrás hacia adelante, podría haber ido de adelante hacia atrás, es indistinto, ¿sí? E insisto, cuando uno empieza a manejar la perspectiva, puedo ir por muchos caminos distintos. Yo por lo general hago de abajo hacia arriba y dentro de lo posible de atrás hacia adelante, ¿sí? Y esta sería la imagen final de esta perspectiva, el armado de esta perspectiva analítica de este constructo diédrico. ¿Sí? Si yo hubiese estado trabajando por el método de las proyectantes, para armar esta perspectiva hubiese necesitado de esta imagen horizontal aquí abajo. Por consiguiente, en el papel la perspectiva me hubiese quedado bastante más pequeña porque necesitaba trabajar simultáneamente con la proyección horizontal, es decir, esta parte de la imagen diédrica. En la imagen única, esto está en otro papel, está en otro soporte y voy transfiriendo los datos, voy analizando y transfiriendo, ¿sí? Bien, este sería el fin de este tercer encuentro. Seguidamente vamos a ir viendo el cuarto y después veremos el quinto y el sexto episodio de la construcción de la perspectiva o proyección cónica.